esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestros sistemas UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Tercer jueves del mes de abril, como que va muy rápido este año, doctora Martínez. La doctora Iris Martínez nos concede el honor de llegar a sus hogares y desvelar cualquier inquietud que tengan las damas, sobre todo las damas jóvenes. Ella es una profesional muy joven y muy linda y tiene una exquisita clientela de damas también muy jóvenes que la siguen también en sus redes sociales. La doctora Martínez también está en radio, en el programa Paso a Paso, 2 o 3 jueves como este. Pero con nosotros tenemos el privilegio que el tercer miércoles la doctora Martínez está con nosotros llevando orientación. Trae un tema muy novedoso que queremos que se lo explique a las damas embarazadas, que es el cerclaje, y qué relación tiene el cerclaje con la conservación del embarazo. Yo creo que es un tema que no ha sido muy tocado, al menos por nosotros, en 18 años que para la gloria de Dios llevamos en nuestro espacio contactándolos a ustedes, amables televidentes, donde cada día un distinguido especialista del más alto nivel de la medicina dominicana visita sus hogares. De manera que vamos a una pequeña pausa y venimos entonces con todo lo que usted debe conocer, qué es un cerclaje, en qué casos se utiliza y qué relación hay cerclaje y embarazo, que es el título que ha escogido la doctora Iris Martínez, ginecobstetra, para el programa del día de hoy. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. Saludamos con todo nuestro cariño a la doctora Iris Martínez, tercer jueves del mes de abril. Le decía en la introducción que tenemos ya, el año va avanzando muy rápidamente. La doctora acaba de regresar de un lindo viaje a Colombia, hemos tenido el placer. Estuvimos allá en Cartagena de Indias en el Congreso Panamericano, es una muy caribeña, una ciudad muy linda de Colombia. Pero hoy vamos a hablar de explicarle a las damas qué es un cerclaje y qué relación guarda con el embarazo. Sí, sí. El cerclaje es una medida que tomamos los ginecólogos en casos de que la paciente presente una incompetencia ismicocervical, una incompetencia cervical. Cuando el cervix durante el embarazo es muy complaciente, puede dilatarse, se estrechan sus paredes, se vuelve delgado y fino y produce dilatación. ¿Y cuando hay filtrado Y de entonces, líquido? ¿qué sucede? Todo esto ocurre, las cosas que deben de ocurrir durante una labor de parto en el cervix. El cervix se debilita, se acorta, se afina y se abre. Entonces se produce el expulsivo del bebé en una etapa donde todavía no sobrevive, no es compatible con la vida. Es durante el primer trimestre mayormente que se diagnostica y se identifica. Inmediatamente nosotros, a través de la evaluación, a través de la sonografía, observamos algún cambio en lo que es las modificaciones cervicales, en algún cambio en lo que es el alargamiento. El cervix normalmente debe medir 3 centímetros. Si vemos que está más acortado, que mide 2 centímetros, 1 centímetro, que hay alguna abertura en el orificio cervical interno, ya sea mínima o sustancial, pues entonces tenemos que tomar la medida de poner el cerclaje. ¿En qué consiste? El cerclaje consiste en un listón. Hay varias técnicas que lo usamos como un lazo para amarrar el cervix y evitar que se dilate. Entonces, ¿qué sucede? Este listón va a durar hasta el término del embarazo, hasta las 37 semanas. Entonces se retira el listón y entonces ya la paciente puede tener su bebé que ya está en las condiciones de poder sobrevivir extrauterinamente. Casi siempre se coloca a partir entre las 12 y 14 semanas.
existe lo que es el cerclaje heroico, que es cuando se hace después de las 16 semanas, si tienen las condiciones cervicales. Y siempre se toma en cuenta en pacientes donde la sintomatología tiene antecedentes de haber perdido el embarazo en más de una ocasión, con expulsión del feto vivo, sin dolor, sin presentar dolor y sin presentar contracciones. O sea, el feto sale. Sale en su saquito completo porque la gravedad hace que el bebé se apoye y al ser un cervix que está débil, pues se va abriendo y sale sin dolor, sin ninguna contracción. Y se perdió el embarazo. Simplemente, sí, porque no está hábil todavía el bebé no estar capacitado, sus pulmones no se han desarrollado, su cerebro no se ha desarrollado. Son fetos, casi siempre ocurre entre las 14 y 16 semanas y son fetos que no pueden sobrevivir. Doctora, ¿cuándo el procedimiento usted decide que existe el peligro de que pueda haber una apertura permanente y que se pierda la criatura y se pierda el embarazo? Lo primero es que tenemos en el historial clínico, por eso siempre insisto mucho en lo que es la consulta preconcepcional. Correcto. Para tomar las medidas al lugar antes del embarazo. Ejemplo, una paciente que haya perdido 1 o 2 bebés de esa manera que he descrito, o sea, que se sale el bebé sin ningún dolor, sin ninguna contracción, pues entonces es porque es un cervix que es muy débil y que deja salir el producto, que no tiene soporte, ni sostén, ni tenacidad. Entonces, una paciente que haya tenido ese antecedente de una pérdida o un aborto espontáneo, no provocado, espontáneo, a las 16 semanas, 14 semanas, pues nos va dando el diagnóstico. Entonces, siempre tomar en cuenta eso y entonces se programa. Ya se va observando que la paciente en las sonografías se va desde la primera sonografía midiendo su cervix. Desde que simplemente es un embrioncito pequeñito, se mide la longitud del cervix y se van haciendo monitoreos. Ustedes se van dando cuenta cuando ese cervix va a ser. Ajá, ese cervix se va acortando o si hay alguna abertura en el orificio interno o si hay algún cambio que nos vaya dando luz. Ya si tiene el antecedente, se pone sin esperar que haya modificaciones a partir de las 12 semanas. Pero en una paciente sin antecedentes, durante los rastreos sonográficos que se evalúa la dilatación cervical o el estado del cervix, se va viendo si hay acortamiento o alguna abertura cervical. Y se toma ojo, se toma en cuenta y se va haciendo sonografías control. Si vemos que hay algún cambio entre una sonografía y otra, se realiza el cerclaje. Cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando se hace el cerclaje, porque el cerclaje aunque es una medida de salvación, también puede producir infecciones porque es un cuerpo extraño. Claro. Es un cuerpo extraño que va a estar durante mucho tiempo chequeando, haciendo cultivos controles cada cierto tiempo. Debemos también de tener mucho cuidado al realizar la técnica porque podemos hacer alguna perforación en las membranas amnióticas y producirse una rotura de membranas. Si se produce una rotura de membrana, también pues ya se perdió el embarazo. Ya se perdió el embarazo, o sea que hay que ser bien cuidadoso y por eso hay que realizar el cerclaje lo más tempranamente posible, porque si ya está muy acortado, pues entonces no se puede realizar, porque hay mucho más riesgo de producir una rotura de la membrana, una perforación. Entonces también hay uno que casi nunca se utiliza, que es el cerclaje abdominal. Se hace la cirugía y se agarra el cervix desde... Como si fuera una cesárea. Desde arriba, desde adentro. Porque el cerclaje, las otras dos técnicas se realizan a nivel del cuello uterino. Pero si acaso está muy acortado, entonces podemos utilizar la vía abdominal como forma de rescate.
cuando un bebé es muy deseado, todos los bebés son muy deseados, muy buscados, muy anhelados sí. y esperados. Entonces tenemos que hacer todo para mantener ese embarazo. Ya a veces, dependiendo de las técnicas, se produce una fibrosis en el cérvix y es muy probable, así como al retirar el listón, que el cérvix se dilate con facilidad, también puede producirse estenosis y que la paciente entonces tenga que desembarazarse vía cesárea, porque se producen como unas cicatrices con el listón en el área del cérvix y entonces no puede dilatar adecuadamente los 10 centímetros para poder expulsar su bebé ya a término. Doctora, ¿es un procedimiento que amerita que el paciente sea admitida en el centro y es un procedimiento de sala de cirugía con anestesiólogo, etcétera? Sí. ¿O es un procedimiento rutinario de consultorio? Es un procedimiento que se realiza Con todas las reglas de asepsia. en quirófano, pero se deja en observación durante unas horas, 4 o 6 horas, y ya entonces se egresa si no hay ninguna eventualidad. Ahora bien, es una paciente que los primeros días se le da mucho seguimiento, mucha observación, mucho monitoreo, aunque sea en su casa, ambulatorio, porque puede producirse la manipulación, contracciones. ¿Se puede repetir el cerclaje en caso de que no sea efectivo la primera colocación? Es muy exitoso. O sea, es muy exitoso. Y entonces invadir nuevamente. O sea, cuando un ginecólogo entra a cirugía para hacer un cerclaje, sabe que ser un intento. No se puede ni que quitar para volverlo, porque entonces se produce más sangrado cervical, entonces se hace una irritación cervical y puede producir contracciones tempranas, contracciones uterinas. Perfecto. Desde el punto de vista de los embarazos gemelares, que el útero tiene una mucho mayor distensión, sobre todo después de las 28 semanas, ¿hasta qué tiempo puede un ginecólogo obstetra realizar un cerclaje? Hablaban ustedes de 12 semanas, 14 semanas. Pero A las 12 semanas es lo ideal. Sí. ¿Qué sucede? El hecho de que sea un embarazo gemelar no significa que vaya a necesitar un cerclaje. El cerclaje se utiliza en esas pacientes donde su cervix es muy complaciente y es débil y a medida que va creciendo el embarazo, puede ser uno, como pueden ser dos. Hay casi siempre pérdidas previas, casi siempre. Que Sí, la paciente pero de ese tipo de pérdida. Sí. Entonces, para poner un cerclaje, la paciente debe de tener varias condiciones, ejemplo. No debe tener infecciones vaginales, el bebé debe de tener más de 12 semanas, con buena vitalidad, no puede tener malformaciones, ya sea síndrome de Down, sospecha de ninguna malformación, y cuidar mucho lo que es la higiene, por lo que le digo de la incidencia de infecciones vaginales y por ende hay más riesgo de rotura de membrana y de parto prematuro. Cuando tenemos éxito, que estamos seguros que usted así casi siempre lo consigue en su totalidad, ¿qué tiempo después de completado, si el embarazo sigue marchando bien, después de las 37, 38 semanas, que ya usted está lista para iniciar la labor de parto, sea por vía vaginal o por vía de cesárea? ¿Qué tiempo antes del parto previsto se retira el cerclaje o se retira en el mismo momento del parto? A las 37 semanas, que ya es un bebé viable, pues entonces retiramos y esperamos que inicie su labor de parto espontánea. Exacto. Algunos, si la paciente, ejemplo, es cesárea anterior, pues ya lo retiran en el momento del desembarazo, ya cuando le van a practicar la cesárea. Pero si es un parto normal, vaginal, pues entonces se retira el cerclaje y se espera que entre en labor de parto. Casi siempre en su experiencia los cerclajes ocurren en primero o segundos embarazos. Segundos embarazos, porque no hay historia previa. O
sea, Siempre hay una a historia. veces, como la paciente no tiene ninguna sintomatología, pues entonces no se da cuenta, no siente nada, no Bueno, se hay contracciones evidencia, ahí. no hay contracciones y entonces pues simplemente sucede. Sí. Y ya entonces queda como precedente. Señores, excelente exposición de la doctora Iris Martínez de este novedoso procedimiento que muchas de ustedes desconocían que podía ocurrir en cualquier embarazo a partir de a partir de un segundo embarazo, e incluso con el problema de que haya podido haber una pérdida anterior, estar muy pendiente en la evaluación del cervix, y de eso es importantísimo lo que acaba de hacer énfasis en el día de hoy la doctora Martínez, que es fundamental la consulta periódica al ginecobstetra, no atrasarse en sus consultas o decir, hay mujeres que llegan al quinto mes y no han visto un ginecólogo, Sí, es así es. muy arriesgado, tanto para la mamá como para la criatura. El producto debe hacerse. ¿Con qué frecuencia, antes de ir a la pausa en 30 segunditos, recomiendan ustedes una consulta prenatal en los primeros 5 meses de embarazo? ¿Cada qué tiempo? Prenatal es antes de la concepción. Bueno, antes de la concepción para irla No, yo digo una vez estabilizando. durante el embarazo. Durante el embarazo son 12 consultas, más o menos O sea, aproximadamente. cada mes y medio. No, mensual, después. Y después, al medida que se va en el segundo trimestre, entonces son se van acortando. quincenales y Y ya después te la al ves cada final 2 del semanas. embarazo, semanal. Semanal. Ajá. Hasta que termina, Hasta inicia que la labor de parto. sí. Es brillante esta primera parte con la doctora Iris Martínez. Muy novedoso programa. La felicitamos. Escogió un tema de mucha dificultad de conocimiento de muchas personas que no sabían lo que significaba la palabra cerclaje. Ya ha sido muy bien edificada por la doctora Martínez. Vamos a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones. Finalmente, doctora Iris Martínez, hemos tenido un programa muy ilustrativo y quisiéramos hacer una especie de collage de las indicaciones precisas en qué momento se debe realizar un cerclaje para darle una idea a las televidentes de que este es un procedimiento que puede incluso salvar el embarazo. Lo primero, y como siempre digo, consulta preconcepcional. Eso es clave en todo tipo de patología que podamos prevenir durante el embarazo. 2, si tiene el antecedente, recalcarlo, explicarlo. Y 3, pues entonces siempre acudir a su cita, de que si la doctora le mandó a hacer, su médico le mandó a hacer, hazte esta sonografía en tal edad gestacional, háztela. En 15 días, no espérate, porque muchas veces se desesperan y se lo hacen antes. Ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes, esa sonografía te la tienes que hacer en 15 días que tienes 11, 12 semanas. ¿Por qué? Porque ahí comienzo a ver los cambios cervicales. ¿Entiendes? Sí. Muchas se desesperan, yo quiero ver mi bebé y se la hacen antes. No, pero es en tal edad gestacional que necesitamos. Ahí tienes una idea perfecta. Después, a las 16 semanas. ¿Entiendes? Vuelvo a hacerle otro chequeo sonográfico para ver si ha habido modificación o cambio. Entre ese inicial de las 10 semanas, 12 semanas y después a las 16 semanas, si hay algún cambio, todavía es oportunidad de tomar alguna medida. Doctora, brillante, excelente, muy buena explicación. Yo creo que con Dios y la Virgen tendremos el próximo mes de mayo un tema que será una incógnita y que lo anunciaremos oportunamente. La doctora siempre lo pone en las redes, de manera que será un privilegio volver a recibirla como siempre. Este programa es importantísimo, las orientaciones que usted da, sobre todo a la gran cantidad de jóvenes que la siguen en la República Dominicana. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, nunca desistas a un sueño, solo trata de ver las señales que te lleven a él. Popular, siempre a tu lado, presentó